Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Cordial saludo. Siendo las 6:10 de la tarde del día 31 de julio, comienza la grabación de la clase de curso complementario de Excel básico para la empresa Coas Cadena. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer primero una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, resulta que la clase pasada empezamos a ver lo que fue la guía número 3 con el tema de los filtros, qué eran los filtros en Excel, qué era lo que estábamos mirando, que había que analizar los datos, qué tipo de datos eran, ¿sí? Que nosotros podíamos encontrar en una tabla el tipo de datos texto, el tipo de datos numérico y el tipo de datos fecha y el tipo de datos alfanumérico. Cuando uno utiliza el tema de filtros y le hace un clic en ese botoncito, en esa flecha que aparece al lado de cada identificador de cada columna, ahí nos van a salir el tipo de datos dependiendo de, valga la redundancia, el tipo de datos que yo tengo. Pues si es numérico, ustedes vieron que aparecían por ahí unas 11 opciones. Si es un tipo de datos texto, apenas me aparece como 7 opciones. Y el tipo de datos fecha es donde aparecía la mayoría, un montón. Estuvimos realizando una práctica, había que tener bien claro la diferencia entre el condicionante y el condicionante o. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Entonces, así es como tenemos que ir teniendo claro qué es lo que nos sirve cada uno de esos datos para poder utilizar los filtros. ¿Listo? Entonces estuvimos haciendo unos ejercicios, desarrollamos varias cosas y lo más importante de todos, muchachos, lo que yo les decía, cada vez que ustedes empiecen a trabajar o vayan a trabajar, sea en una tabla, en un cuadro, en algún tipo de datos, no comiencen ustedes como caballos desbocados, no, es que ya venga. No, muchachos, recuerden, primero yo tengo que analizar la información que tengo, qué tipo de datos, si los identificadores de cada columna están, si hace falta en alguna columna información. Recuerden que si a nosotros nos pasan datos que venga de un tercero, entonces yo tengo que tener claro eso, ¿sí? Tengo que tenerlo muy claro. Buenas tardes, para los que no Buenas he saludado. tardes. ¿Qué más, Buenas Catalina, tardes, María? profe. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a la sesión. Bueno, entonces, recuerden bien eso. Antes de yo empezar a trabajar, primero y fundamental, revisar el tipo de datos. Revísenlos, analícenlos primero. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están solicitando para yo poder mirar y organizar mi trabajo? ¿Sí? Entre más ligero lo haga, tengo tiempo de ponerme a analizar, ¿sí? Pero antes de analizar, verifiquen, por favor, que las fórmulas están correctas y los resultados están correctos con los datos que son, para luego ya ponerse usted a analizar a ver si lo tengo bueno o lo tengo mal. Y una vez usted esté seguro, después de haber hecho las revisiones, no solamente una sola vez, revísenlo por segunda vez, revisen las fórmulas, revisen toda la parte de la formulación y ya cuando lo tengan claro para entregarlo, entonces ahí sí, lo entreguen. ¿Listo? Bien presentado, bien organizado, con los números como tienen que ser, los identificadores que se vean, no necesitan utilizar colores para eso. ¿Listo? Bueno, y el segundo tema que vimos, ¿sí? El segundo tema que vimos fue el formato condicional, que yo se los empecé a explicar un poquito, ¿sí? Que el formato condicional simplemente es que de un vistazo rápido yo puedo identificar
ciertas tendencias o miren lo que nos dicen o datos incorrectos, ¿sí ven? Entonces empezamos a mirar un poquito ese tema. También yo les decía que el formato condicional está presente en Excel desde la versión 2007 en adelante y yo ya la encuentro en las versiones posteriores de todo lo demás, ¿sí? También les decía que el formato condicional no solamente se utiliza en Excel, sino en otros programas de Office, ¿sí? Entonces, yo puedo mirar eso. Entonces, con ese tema fue el que empezamos. Yo les decía que hay 5 maneras de trabajar el formato condicional. Las reglas para resaltar celdas, las reglas para valores superiores e inferiores, reglas para datos, escalas de color y conjunto de iconos. ¿Listo? El primer tema que comenzamos a mirar fue el formato condicional, las reglas para resaltar y estuvimos viendo unos ejemplos con los ítems que decía es mayor que, es menor que, el que está entre es igual a. Vimos esos 4 ítems primero. Entonces yo tenía un rango de números y yo podía marcar ahí y yo puedo utilizar en un formato. Yo no solamente puedo tener un solo formato condicional, sino que yo puedo tener 3 o 4 dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga. Entonces estuvimos viendo unos ejemplos donde yo ponía números que fueran mayores y miren que yo le puedo seleccionar a eso el color que quiera, el color de letra, el color de fuente. Estuvimos mirando. Miren que yo cuando selecciono una opción, él inmediatamente le muestra a uno con, siempre está por defecto el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y alguien decía, profe, ¿y no hay otros más colores? Claro, miren que aquí está el relleno amarillo con texto amarillo oscuro, el relleno verde con texto verde oscuro, el relleno rojo claro, el texto rojo, el borde rojo o si no, un formato personalizado. Profe, ¿y qué es un formato personalizado? Entonces yo les decía, un formato, recuerden que es el tipo, el estilo, el tamaño, el borde, el relleno, entonces son estilos. Y yo en un formato condicional le puedo poner el estilo que a mí más me guste, ¿sí? Con el color, ¿sí? Pero entonces, ojo ustedes cuando ponen un formato, no pongan o no utilicen colores muy fuertes, utilicen los colores suaves, colores pastel, que sea agradable a la vista. Miren, ¿por qué yo les digo eso, muchachos? Por la experiencia, ¿sí? Miren que yo también oriento una formación que se llama el marketing digital. Y en el marketing digital, lo primero que hay que tener en cuenta son los colores. Pero entonces alguien dice, profe, pero es que a mí me gustan los colores fuertes, los colores subidos, el verde fósforo fucsia, el fucsia. Sí, está bien que a usted le guste y eso es muy respetable. Miren que para eso hay un dicho que dice que para el gusto los colores. Sí, pero usted ya no tiene que pensar en usted, sino al público objetivo. ¿A quién le va a entregar usted el resultado? Y puede que a esa persona no le gusten esos colores. Cuando uno lo ve, uno dice, uy, ¿qué son los colores? ¿De dónde se apagará ese bombillo? Entonces, uno siempre tiene que pensar es en las personas a las cuales le va a llegar ese tipo de información, con colores, que sean colores suaves, agradables a la vista. Entonces ya usted puede hacer ese tipo de exposición. Entonces miren que yo le puedo poner un borde, un relleno. Miren que aquí está la escala de colores. Ah, que no les gusta eso. Miren que aquí tengo un efecto de relleno. Puedo utilizar un solo color, dos colores, lo puedo o preestablecer. Puedo utilizar los estilos de sombreado, ¿sí? Si no le gusta eso, pues aquí hay más colores. El estándar y un personalizado. Si ya usted no encuentra el color ahí, olvídese que lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces, miren que todo ese tipo de cosas lo estuvimos viendo. Entonces, vimos en algunas opciones de reglas para resaltar, vimos números que fueran mayores a
una regla que yo puse. Vimos a otro, muéstreme los valores que son menores a 8. Muéstreme el que dice entre dos valores. Muéstreme los que están entre 10 y 15. ¡Pum! Él me los muestra. Y también les ponía el ejemplo de les igual a. Yo tengo 200 números. Quiero mirar si en estos 200 números hay un número que sea igual al 19, al 25, al 38, al 40. Y él automáticamente en ese rango de datos le va a mostrar el que es igual al número que usted quiere. ¿Listo? Bueno, entonces yo les decía, miren que yo también puedo utilizar, vimos todo lo que tenía que ver con números, pero miren que aquí también yo me encuentro algo que un texto. Entonces vamos a mirar cómo aplicamos un texto. Entonces, por decir algo, yo tengo una columna de nombres. Entonces yo tengo aquí, por decir algo, el nombre Elsie, el nombre Juan, el nombre Carlos, el nombre Elena, el nombre Marcos, ¿sí? El nombre Antonella, el nombre que sea Claudia, ¿sí? Aquí tengo a Pedro, ¿sí? Aquí tengo a Alberto, ¿sí? Aquí tengo a Juana, ¿sí? Listo. Entonces miren que yo tengo esos nombres. Entonces a mí me pueden decir en algún momento, Carlos, yo necesito que en esa lista de nombres usted me marque los nombres que empiezan por la letra A. Y uno dice, ah, listo. ¿Y quiere algún color especial? No, que simplemente me los marque. Entonces, recuerden el primer factor que hay que tener en cuenta para el formato condicional. Todo lo que yo utilice o todo lo que yo vaya a pasar por formato condicional, tengo que seleccionarlo. Entonces, miren que yo lo selecciono. Ya voy al formato condicional, le voy a decir reglas para resaltar y le voy a decir aquí texto que contiene. Pero observen que ahí me dice texto que contiene. Resulta que yo voy a ponerle la letra A y lo voy a dejar con ese color y le doy a aceptar. Cuando yo hoy le muestro o voy a entregar el trabajo, a mí me van a decir, pero eso está malo. Yo le dije a usted que me seleccionara los nombres que empiezan por A. Juan no empieza por A, Carlos no empieza por A, Elena tampoco, Marcos tampoco. El único que tendría que estar ahí sería o los dos, Antonella y Alberto, como que Claudia, como que Juan. Entonces, y es por una sencilla razón, porque miren que yo seleccioné algo que dice formato condicional, reglas, un texto que contiene. Y el todo en esos textos, miren que todos los seleccionados tienen A. Por eso me los marcó. Miren que Elsie no me lo marcó. Pedro tampoco. Pero todos los demás tienen A. Entonces uno dice, sí, señor, tiene razón. Entonces, observen que aquí hay algo en esa opción que dice administrar reglas. Entonces yo le voy a dar un clic en administrar reglas. Don Wilson, muy buenas noches, bienvenido a la sesión. Entonces, observen por aquí que yo tengo Muchas gracias, profesor. esta, Buenas noches. con mucho gusto, bienvenido. Entonces, observen que yo tengo el texto y miren que automáticamente cuando yo me paro en administrar reglas, miren que ahí me muestra de esa selección que yo tengo, inmediatamente me muestra la regla. Miren que aquí yo podría crear una nueva regla, puedo editar la regla y puedo eliminar la regla. Entonces, lo que yo quiero hacer es editarla. Profe, ¿y por qué la va a editar? Porque esa selección que hice está mala, porque no me está cumpliendo la regla que me están pidiendo, que me marque los nombres que comiencen por A. Entonces, miren que si yo le digo, la selecciono y le doy editar regla, entonces miren que aquí dice texto específico y miren que enseguida, en la opción donde dice dar formato únicamente a las celdas con, entonces miren que aquí está
texto específico, ¿cierto? Pero enseguida hay una opción que dice, miren que si le hago un clic en esa flechita, ahí me dice que contiene, que no contiene, que empiece por o que termine con o que termine por. Entonces miren que yo aquí tengo que cambiar a que empiecen por la letra A. Miren que si le doy a aceptar, le doy a aplicar y luego aceptar, mire que ya se va a quitar todo y simplemente me va a dejar los dos nombres que comienzan con A, Antonella y Alberto. Profe, ¿y qué pasa si yo sigo digitando más abajo nombres con A? Miren que aquí inmediatamente van a quedar. Observen, ¿qué pasará si yo pongo aquí el nombre de Durley? Entonces miren que Durley no me va a pasar nada. ¿Qué pasa si yo marco Nano? Miren que Nano tampoco. Vamos a agregar un nombre con A. Alduber, por ejemplo, Alduber. Ese nombre me lo tendría que marcar con A. Miren que inmediatamente me lo cambia, me lo marca con la letra roja. ¿Por qué? Porque es un nombre que empieza por A. Entonces, observen que yo en cualquier momento, yo la puedo modificar cuando yo la tenga en administrar reglas. Miren que aquí no aparece ninguna. ¿Por qué no aparece ninguna? Porque no tengo nada seleccionado. Recuerden que lo importante es seleccionarlo. Cuando lo selecciono, miren que le doy administrar reglas y automáticamente ahí me aparece la regla. Observen que si yo a esto le doy editar regla, que vimos el segundo, miren que en el primero yo qué opciones encuentro. Valor de celda, texto específico, fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores y sin errores. Entonces miren todas las opciones que yo tengo. Entonces yo puedo hacer muchas cosas. Y aquí las diferentes opciones. ¿Cuántas? 2, 4, 6 opciones. Que la vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, observen muchachos que aquí ya acabamos de crear otra o acabamos de mirar que dice un texto que contiene. Miren que yo también puedo trabajar con una fecha, pero una fecha lo vamos a ver ahorita en un ejercicio aplicado. Vamos a mirar esto que dice valores duplicados. Entonces, observen lo que voy a tener aquí. Voy a tener una serie de números, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19. Entonces, observen que por aquí voy a poner un 3, voy a poner un 11, voy a poner un 12, voy a poner un 14 y voy a poner un 19. Entonces, a mí me pasan una lista de datos y a mí me dicen, necesito por favor que de esa lista me muestre los valores que están repetidos. Listo. Entonces yo vengo y hago la selección. Me voy para formato condicional, reglas para resaltar y voy a escoger aquí la que me dice valores duplicados. Entonces observen que yo me paro ahí y él automáticamente me va a poner el 3, el 12 y el 19 porque esos números los tengo duplicados. Listo. Miren que yo le voy a decir aceptar. Pero adicionalmente a esa, yo le voy a poner que me ponga un color único para los números que son únicos. Y uno dice, profe, pero esa opción no está. Miren que sí está. Yo me paro en formato condicional, reglas, y le voy a poner aquí donde dice valores duplicados. Observen que si yo desplazo donde dice desduplicados, me va a aparecer la opción únicos. Me toca cambiar de color, lo voy a poner en verde. Entonces, miren que en esa selección de datos yo tengo dos reglas aplicadas. El verde para valores únicos y el rojo para valores duplicados. Entonces, miren que aquí yo le voy a decir aceptar. Y miren lo que va a pasar. Como arriba ya tengo un 3 y abajo lo volví a poner, ¿qué pasará si yo a este le pongo el número 5? Miren que el número 5 no está. Miren que cuando yo le pongo el 5 y le voy a dar enter,
este que está en rojo pasa a ser ¿qué? Verde. Y el 3 que estaba marcado como duplicado ya pasa a ser único. Entonces miren qué importante que es saber interpretar. Lo mismo pasa con el 12. Miren que aquí yo puedo reemplazar ese 12 con el 8 que no está. 8. Enter. Y miren que el 12 automáticamente se desaparece. El 19, pues simplemente lo voy a cambiar por el 18. Y miren que inmediatamente me va a poner verde. Ya no tengo ningún número duplicado. Y alguien dice, profe, ¿y yo puedo seguir escribiendo números debajo ahí? Claro, mire, yo le voy a poner el 1. Mire que sigue siendo único. Supongamos que vuelvo a repetir por allá, es que resulta que no tengo el 6 y miren que automáticamente el 6 no lo puedo utilizar porque ya lo utilicé arriba. Ah, no, me toca seguir. Venga, veo 1, 2, 3, 4, 5 está, 6, 7, 8 también, 9, 10, 11 también está, 12, 13, 14 también está, 15, el 16 no está. Entonces pongamos el 16 y miren que ahí me va a seguir la secuencia y cada vez que yo vaya a utilizar un número, un consecutivo, algo, inmediatamente me va a salir que es duplicado. Yo no lo puedo utilizar. ¿Listo? Miren que también les mostré a ustedes cómo yo puedo quitar un formato condicional. ¿Cómo lo quito? Miren que yo me paro en formato condicional y miren que la penúltima opción dice borrar reglas. Y miren que ahí tengo dos reglas. Una que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Cuando yo selecciono una celda, le digo borrar y se desaparece. Y la segunda opción dice borrar reglas de toda la hoja. Cuando yo presiono eso, inmediatamente todas las reglas que hayan en todas las celdas se van a desaparecer. ¿Listo? Entonces, miren que yo no puedo marcar absolutamente nada. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué reglas. Ahora, si ustedes no quieren tocar eso, saquen una copia, déjenlo quieto y ustedes ya lo borran, lo utilizan como ustedes quieren y vuelven y lo colocan. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Bueno, ahora miren, pasemos a la segunda opción. A la segunda opción que tengo aquí me dicen son reglas para valores superiores e inferiores. Entonces miren que esto es lo que utilizan los famosos estadísticos, porque miren las opciones que tienen. Miren que yo puedo marcar los 10 números superiores, miren que también puedo marcar los 10 inferiores, puedo poner el 10% de valores superiores, el 10% de valores inferiores. Muéstreme los que están por encima del promedio y por debajo del promedio. Entonces, observen lo que yo voy a hacer para mirar eso. Miren que aquí yo voy a utilizar este y simplemente yo le voy a decir, bórreme las reglas de este, ¿cierto? Miren que yo tengo una selección de números y yo le voy a utilizar el formato condicional, reglas para valores superiores. Yo le puedo decir, muéstreme los 10 valores superiores. De una serie de números, muéstreme los 10 valores superiores. Miren que ahí los tengo. Pero miren que yo a esos 10 números lo puedo rebajar a 7, a 5, a 20, a 30 o a 40. Miren que de aquí, miren que yo lo puedo rebajar. Muéstreme los 5 superiores, me lo muestra. Muéstreme los 15 superiores, los 15, miren, él me los muestra. Entonces, miren, por defecto, él siempre aparece con los 10. ¿Listo? Miren que ahí me está mostrando el superior. Si yo le doy cancelar y me voy acá y le digo, muéstreme los 10 inferiores, pues el caso contrario. Miren que siempre va a aparecer el mismo rojo con el texto rojo oscuro, ¿sí ven? Entonces miren que yo puedo marcar los que están, los 10 que son mayores y los 10 menores, o los 5, o los 8, o los 15, o los 20. Ya es lo que le estén pidiendo a ustedes. ¿Listo? Bueno, observen que aquí también hay algo que dice el 10% de valores superiores.
Miren que cuando yo utilizo esta opción, solamente me aparece, me marca un solo valor, porque es el 10% de valores superiores. Muéstrenme cuál es el número mayor y miren que él me lo marca. Si yo utilizara, si le doy cancelar y voy para acá, muéstreme el 10% de valores inferiores, miren que me va a mostrar el mínimo valor, el primero. Pero ustedes dicen, profe, pero es que yo ahí no entiendo la aplicabilidad de eso. Entonces miren que porque yo tengo muy poquitos números, ¿cuántos números tengo? 20 números o 19. Entonces miren que me marca. Eso sirve cuando yo tengo una gran cantidad de números, 100, 200, que me muestre el 10%, que sí. Entonces miren que yo lo puedo hacer así. ¿Listo? Para que lo entiendan. Ahora miren, ¿cómo yo calculo un promedio? Miren que ahí me está diciendo, muéstrame los que están por encima del promedio. ¿Cómo saco yo un promedio? El promedio es simplemente, tengo 19 números, los sumo y los divido por el mismo. Cuando yo no sé cuál es el promedio, observen que abajo en la barra de estado, miren que aquí me muestra el promedio es 10. ¿Sí ven? Miren que aquí me lo está mostrando. Observen que si yo le digo formato condicional, reglas, muéstreme por encima del promedio, me va a marcar los números que están por encima de 10. Mire, encima del promedio, todos por encima de 10. Miren que el 10 no me lo marca, me marca 11, 12, 13, 15, 17, 19, 18 y 16. ¿Sí ven? Porque el 10 no está por encima, es igual al 10. Miren lo importante. Ahora, ¿qué pasa si yo lo utilizo que me lo muestre por debajo del promedio? Me va a marcar todos los que están por debajo de 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y miren, ¿sí ven? Entonces, es dependiendo qué es lo que nos estén pidiendo con los dos primeros. ¿Listo? Entonces, miren que ahorita hay uno muy importante que se llama barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos. Entonces, miren acá, yo aquí le voy a poner a este un título de barras. Aquí escalas y aquí conjunto de iconos para que ustedes observen de qué se trata eso. Entonces, miren que aquí yo voy a tener una serie del 10 al 100. Observen acá. Y esta misma yo la voy a tener en escalas y en conjunto para que me entiendan. Entonces, póngale en cuidado. Resulta que yo estoy trabajando para una constructora y a mí me entregan un proyecto. Recuerden que cuando yo voy a empezar a construir el proyecto, pues simplemente yo lo puedo tener de 10 en 10 hasta 100 o de 1 a 10 en la escala que usted quiera, ¿cierto? Recuerde que cuando recién impreso, pues yo voy a tener, digamos, un color rojo. ¿Por qué? Porque estoy crítico, porque apenas voy a empezar a construir. Pero mientras voy avanzando el proyecto, miren que los valores pueden ir cambiando o yo lo puedo tener en unas barras de datos. Observen lo que pasa. Yo voy a seleccionar y voy a ir a formato condicional y me voy a poner en barras. Cuando yo me paro en barras, yo la puedo tener de dos maneras. Uno, con un relleno degradado y dos, con un relleno sólido. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El relleno degradado es el color que usted escoja como con blanco y el relleno sólido pues es el relleno full de color. Entonces miren, por decir algo, yo voy a escoger un verde. Miren cómo me lo pone. Entonces, cuando recién empiezo el proyecto, miren la barrita de progreso. Está en el 10. A medida que yo voy avanzando, cuando ya llegue al 100% fue porque yo acabé de construir. Y miren que la barra de progreso se llena al tope. Entonces, miren cómo es de importante uno tener una barra de datos. Él me va mostrando el progreso, cómo yo voy avanzando en mi proyecto. Mírenlo ahí. Eso es tener un relleno degradado en el color que usted quiera. Miren, si quiero un relleno sólido, miren que es el color full. ¿Sí ven? Miren. Entonces yo lo puedo tener y así lo voy a tener. ¿Listo? Vamos a poner el mismo ejemplo. Yo tengo las escalas de color.
pero en escalas ya va a cambiar. Miren que vamos a suponer que yo tengo el mismo proyecto, ¿cierto? Pero miren el cambio del uno al otro. Miren que yo me voy a ir al formato condicional y ya no voy a escoger barras sino escalas. Y miren que aquí en escalas yo la puedo tener de 2 colores o de 3 colores. ¿Sí ven? Entonces uno dice, profe, ¿cómo así? Entonces miren que yo voy a escoger la primera. Entonces miren que aquí yo empiezo en rojo y a medida que voy avanzando, él va cambiando a amarillo y luego de amarillo se va tornando en verde. Cuando llego en verde es porque ya terminé. Hagan cuenta como si tuvieran una semaforización. Miren que está en rojo, pasa a amarillo y luego a verde, que es donde yo ya puedo arrancar. Aquí porque tengo 3 colores y alguien dice, profe, si yo lo quiero invertido, el verde arriba y el rojo abajo, observen, miren que aquí en escalas de color lo puedo trasladar. Miren que está también otros con blanco. O alguien dice, no, a mí me gusta solamente 2 colores, el blanco y el verde. Mire, profe, pero ¿y por qué no lo pone al contrario? Mire, para eso están, para el gusto de colores, que empiecen con el verde y terminen. Profe, ¿y no hay otro color? Claro, miren que aquí ustedes lo pueden tener en amarillo. Todos los colores que ustedes quieran le pueden colocar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces miren la diferencia entre una barra y una escala de color. ¿Listo? Miren aquí, vamos a mirar ahora este conjunto de iconos que es muy chévere. ¿Listo? Miren que yo, cuando voy a utilizar el formato condicional, el conjunto de iconos, miren que yo puedo tener esto de la siguiente manera. Un conjunto de iconos en forma direccional, con flechas, con figuras geométricas, en formas, círculos, ¿sí? Miren, puedo tener una semaforización de 3 colores o de 4 colores. Puedo tener en indicadores que está todo ok con el chulito, la casilla de verificación activa, con un signo de admiración donde yo lo tengo que observar o mirar o hacer revisiones, tengo el de la X, que es donde ocasiona un error o hay una falla. Entonces, miren, lo puedo tener en banderas o lo puedo tener también en en valoración, en estrella, en círculo, cuando tengo el sol, cuando se está tapando, cuando lo tengo en una barra de progreso, ya sea en un cuadrado o como si tuviera una conexión Wi-Fi, barritas de progreso. Entonces, póngale en cuidado. Resulta que a mí me dice, semaforice las áreas críticas o vamos a semaforizar. Y miren lo que yo hago. Listo. Miren lo que puse. Rojo, amarillo y verde. ¿Cierto? Pero miren que en ese conjunto de iconos cuando yo estoy mostrando, dice por decir algo el gerente del proyecto, venga, pero yo necesito hacerle una corrección a esa semaforización. Resulta que cuando yo ya llego al 70, ya el 70 tiene y debe ser verde. ¿Por qué? Porque ya no falta sino el 30% por acabar de construir. Entonces yo no estoy de acuerdo que quede como alerta en amarillo. Ah, no, listo, no hay ningún problema. Eso se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Observen. Miren que yo lo tengo seleccionado, yo voy a formato condicional, yo me voy para administrar redes. Miren que aquí tengo el semáforo. Otra vez la selecciono y le doy editar. Entonces, observen que cuando yo lo edito, yo me voy a parar del medio para abajo. Observen que ahí me va a decir editar una descripción de red. Dar formato a todas las celdas según sus valores. Estilo de formato. Yo escogí conjunto de iconos. El estilo de iconos, miren que lo tengo en semáforo, ¿cierto? Ahí me tiene el icono en verde, en amarillo y en rojo. Pero miren algo particular. Mire que está en estilo porcentual. ¿Listo? Y ahí es donde usted le debe generar la duda, pero venga, pero es que yo no estoy generando o yo no estoy utilizando porcentajes. Yo lo que estoy utilizando es una escala de números.
Claro, entonces como usted tiene una escala de números, usted la debe de cambiar. Miren que aquí me dice, él utiliza los qué, los operadores de comparación. Miren que el primero dice mayor o igual y el segundo mayor o igual y miren que tiene unos valores. Ahí tengo el valor. Y miren el estilo cómo está, en estilo porcentual. Cuando usted vaya a cambiar un valor, usted primero tiene que cambiar toda la columna de la derecha. Observen que aquí dice tipo porcentual. Yo lo que tengo que hacer es desplazar este botón y miren que hay 4 opciones. Número, porcentual, fórmula y percentil. Entonces yo quiero el número y mire que automáticamente me pone el valor 0. Y el de abajo también lo tengo que cambiar a número y todo me queda en 0. Ahora sí puedo comenzar con los parámetros o puedo empezar a configurar botón por botón. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Corro la ventana hasta donde tengo el semáforo y miren lo que dice. El icono verde, cuando el valor es mayor o igual a quién, ya no le voy a poner el 80, ya le voy a poner el 70 porque me dijeron que lo cambiara. Entonces cambio el 0 por el 70. Miren ahí. Ahí no ha cambiado todavía porque yo no le he dado a aceptar y me toca configurar lo demás. Observen que este valor que yo estoy parametrizando de primero va a ser el comienzo del segundo. Profe, ¿y en dónde? Miren que cuando yo le doy un clic en la parte de abajo, en el segundo, miren el 70 de arriba que automáticamente pasa al amarillo cuando es menor que 70 y mayor o igual a quién. Y le voy a poner mayor o igual a 40. Yo lo voy a dejar así porque tiene que ser 40, 50 y 60. Lo voy a poner así. Y observen que si yo vuelvo y pongo el cursor arriba, este número 40 se pasa a la parte de abajo cuando es menor que 40. Entonces miren que aquí 10, 20 y 30 van a quedar de rojo, 40, 50 y 60 en amarillo y el 70 y el 80 y el 90 y el 100 van a quedar verdes. Profe, pero no ha cambiado. Recuerden, aceptar, aplicar, aceptar y miren lo que pasó. 10, 20 y 30 de rojo, 40, 50 y 60 en amarillo y a partir del 70 quedan verdes. ¿Sí ven? Y miren que ustedes así pueden trabajar cualquier cosa. ¿Sí? Miren lo importante. Indicadores de inventario, puedo semaforización de mis productos en un inventario, las áreas críticas de mi empresa las puedo semaforizar. Miren cómo se hace. Pero ustedes tienen que tener claro cómo la van a semaforizar, ¿sí? Si en números, si en porcentaje, si en una fórmula o en percentil. Entonces, miren que ahí, muchachos, ya tenemos todas las opciones. Reglas para resaltar, todas las que tengo. Reglas para valores superiores e inferiores, todas las opciones que tengo, las fórmulas estadísticas. Las barras de datos, una barrita de progreso que me está mostrando cómo voy. Unas escalas de color que lo puedo utilizar en 3 colores o en 2 colores. Y el conjunto de iconos que tengo las cuatro opciones direccional, que puedo utilizar la que quiera, formas, indicadores y valoración, las que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, miren que con base en lo que acabamos de ver, ya podemos trabajar. Entonces, miren que esto es lo de la guía y miren que cuando terminamos la guía, ¿sí? Entonces, miren que ahí también tenemos el formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, lo que les acabo de explicar por encima y por debajo del promedio, ¿sí? Y ahí tengo el formato condicional, barras de datos. Miren lo que ya nos está mostrando. Este formato condicional te permite crear un pequeño gráfico en el que por cada valor se muestra una barra horizontal. Dentro de cada celda cuya longitud es proporcional al valor de la celda.
esta proporción es relativa al mayor valor del conjunto de celdas seleccionadas. Entonces miren que ahí me lo está mostrando. Luego aparece el formato condicional escalas de color. Las escalas de color te permiten marcar en diferentes colores las celdas seleccionadas. Las celdas se colorearán en los colores elegidos, dependiendo de si son mayores o menores que un determinado valor. Estos valores que marcan los umbrales de color pueden modificarse. Entonces, miren, que era lo que yo les estaba explicando. Y por último, es el conjunto de iconos. El formato condicional del tipo conjunto de iconos le permite marcar aquellas celdas que has seleccionado con los iconos que más te gusten, dependiendo de los valores relativos del conjunto de datos que tengamos. ¿Listo? Entonces miren lo que tengo. ¿Listo? Miren ahí que lo que yo les estaba mostrando ahorita. Estos valores intermedios se pueden modificar haciendo clic al final de las opciones del conjunto de iconos, donde pone más reglas. La pantalla le aparecerá, mire, entonces yo puedo cambiar esto, donde podremos editar la regla del formato condicional para poder adecuarla a lo que necesitemos. Una vez que hayamos realizado el recorrido por las diferentes opciones de esta herramienta, haremos uso del archivo formato condicional y allí realizaremos los diferentes ejercicios planteados. Entonces, observen que yo tengo aquí el archivo de trabajo que se llama formato condicional. Miren que tengo 3 ejercicios. Vamos a empezar a trabajar en ellos. Entonces, observen lo que yo tengo. Entonces, miren que yo tengo un registro de facturas emitidas, que es lo que dice. Miren que tengo un número de facturas, unos números de facturas. Tengo las fechas de venta. Tengo la fecha de compromiso de pago. Solamente tengo 2 meses, enero y febrero. Miren que NID o cédula no tengo nada, nombres tampoco, cantidad, valor unitario, y miren que yo tengo acá algo que dice valor sin IVA, IVA y valor total. ¿Listo? Permítanme. Bueno, muchachos, sigamos. Entonces, vamos a observar. Entonces, miren que yo tengo hasta valor unitario, cantidad y valor unitario. Miren que en la parte derecha tengo el valor sin IVA, IVA y valor total. Miren que tengo 5 columnas completamente vacías. Y esas columnas hay que trabajarlas, ¿sí? Dependiendo lo que nos estén pidiendo en el cuadro de abajo. Pero si ven lo que yo les digo, miren, lo primero que hago es analizar mi cuadro, que tengo cada una de mis columnas tiene los identificadores, claro, cada una la tengo identificada. Que tengo unas columnas en blanco, claro, pero porque me toca llenarlas. Entonces miren las condiciones que a mí me están pidiendo. Formato condicional para. Entonces observemos acá. Entonces miren que aquí yo tengo. La primera me está diciendo, aplique un formato a las fechas entre el 7 y el 25 de enero, dado que corresponden al aniversario de la empresa. Entonces, mire que él está siendo muy claro. Aplique formato a las fechas. Miren lo que yo les hablaba de las fechas. ¿Sí ven? Que aquí es donde lo vamos a empezar a trabajar. Me dice, entre el 7 y el 25 de agosto. Listo. Entonces, lo primero que yo hago, recuerden, selecciono los datos que me están pidiendo. Miren que yo me voy a formato condicional, reglas para resaltar y miren que yo le voy a poner una fecha, ¿cierto? Yo normalmente escogería esas fechas, pero observen que nos están diciendo fechas entre tal y tal, entre 7 y 25. Entonces, miren que si yo me paro en entre, miren que él automáticamente me va a coger las fechas desde el primero hasta el último, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le voy a poner? Simplemente le voy a cambiar
como allá me dicen, del 7 de enero hasta el 25 de enero. Miren ahí. Y simplemente el color que quiera. No quieren en este, pónganle en amarillo. Listo, aceptar. Terminé. Miren, ¿por qué? Porque simplemente me está diciendo, dado que corresponde al aniversario de las fresas, a la empresa del 7 al 25, 7, 8, 11 y 25. Los demás no los toqué para nada y terminé. Entonces, miren que estoy aplicando, estoy siguiendo los pasos que me están pidiendo. Vamos con el segundo. El segundo que me dice, aplique formato de fondo rojo a los compromisos de pago que estaban para enero y fondo amarillo a los de febrero. Entonces miren que está siendo muy claro. Un fondo rojo a los de enero y amarillo a los de febrero. Sencillo, observen, lo selecciono. Miren que aquí yo le puedo decir formato condicional, reglas para resaltar. Y uno dice, profe, ¿y aquí yo cuál escojo? Entonces miren que yo le voy a poner aquí el que es igual a quién. A enero. Yo simplemente lo marco. Miren que yo lo puedo poner en mayúscula o minúscula como quiera. Lo importante es escribirlo bien. Me dicen, de rojo para enero, ya lo terminé. Y de amarillo para los de febrero. Miren que yo no le hago un clic. A ese mismo le voy a poner otro formato. Me vengo para acá, reglas, el que es igual, ¿a quién? A febrero. Y automáticamente lo cambio al color amarillo. Aceptar, mírenlo ahí. Enero de un color, febrero de otro y pare. ¿Es lo que me están pidiendo? ¿Es lo que me están solicitando? Sí, mírenlo ahí. Ahí tengo el primero y el segundo. ¿Listo? Vamos a mirar el tercero. Miren lo que dice acá. Aplique un formato donde se identifiquen las cantidades superiores o iguales a 8. Miren que yo tengo que marcar inclusive el 8, porque eso es un condicionante. Superiores o iguales. Entonces, listo. Simplemente marco la cantidad. Miren que me voy a formato condicional, reglas, y simplemente le voy a decir es mayor que. Entonces le voy a poner que 8 y le voy a poner aceptar. Pero alguien dice, profe, ojo que ahí hay un error. Claro que ahí hay un error, porque mire que en esta opción solamente me dice es mayor que, ¿sí? Y yo tengo que escoger el que es mayor o igual que. Profe, pero ahí no está. Listo. Vamos a administrar reglas y vamos a editar la regla a ver si se puede. Claro, la selecciono, le doy a editar y miren que aquí en el valor de celda, en la parte de abajo, dice dar formato únicamente a las celdas con valor de celda mayor que. Miren que si lo desplazo, aquí tengo mayor o igual que 8. Si le doy aceptar, aplicar, aceptar, miren que ya el 8 me lo marca. ¿Sí ven? Entonces, miren que en ese formato condicional siempre está el estándar, el mayor, ¿sí? Pero si necesito mayor o igual que, me meto a administrar, editar reglas y ¡pum! Para que me ponga esa regla. ¿Listo? Entonces, miren que yo estoy siguiendo los pasos que me están pidiendo. Bueno, sigamos con el tercero, con el cuarto, perdón. Miren que el cuarto me dice, aplique un formato para los valores unitarios superiores al promedio. Miren que si yo lo marco aquí, ¿cuál sería el promedio? 127.733. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Formato condicional, me voy para valores superiores y me dicen por encima del promedio. Simplemente encima del promedio. Ya está. Vamos a cambiarlo por otro color para que se vea. ¿Cuál es que era el promedio? 127. Vamos a mirar. 150, 350, 250, 185. Mire que lo demás está por debajo. Pare de contar. Ahí lo hice. Ahora mire acá. En valor sin IVA, aplique el formato condicional de barras de datos para identificar aquellas ventas de menor precio. Pero entonces ustedes dicen, profe, pero aquí no tenemos nada. Listo. Entonces, aquí es donde toca empezar a trabajar. Entonces,
¿Cómo calculo un valor sin IVA? Entonces, simplemente utilizo igual la cantidad por el precio unitario. Listo. La tengo. Y simplemente copio la fórmula. Listo. ¿Cuál sería el valor con IVA? Simplemente igual, cojo el valor sin IVA, lo voy a multiplicar por el 19%. Enter. Listo. Y simplemente lo copio o lo arrastro. ¿Y cuál es el valor total? Es la sumatoria de los dos. Presiono la sumatoria, simplemente son estos dos, enter y pare de contar. Tengo mi columna o mi ejercicio completamente resuelto. Mírenlo ahí. ¿Qué me demoré? 2 minutos. Valor sin IVA, IVA con una fórmula. Y el valor total, pues simplemente utilicé el botón sumatoria, los elementos que me están enseñando y ¡pum! Lo tengo. Ahora sí, cuando tengo ya el valor sin IVA, entonces ya puedo mirar qué es lo que me están pidiendo. ¿Qué me están solicitando? Miren acá. En valor sin IVA, aplique el formato condicional de barras de datos para identificar aquellas ventas de mayor precio. Barras de datos. Entonces, miren, cojo esto, me voy para el formato condicional, barras de datos, ¿sí? Y automáticamente le voy a poner el que yo quiera. Entonces, observen que yo, por decir algo, voy a poner este. Y miren lo que me está diciendo. Para identificar aquellas ventas de mayor precio. ¿Qué son las ventas de mayor precio? La barra que esté más completa. Mire que tengo 1.000.000 de pesos, 950.000, luego aparece 830, 800 y por último 750. Porque mire que los demás son la barra de progreso pequeñita. 90, 315, 240, 350 y 185.000. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, ahí simplemente me está diciendo, identifique. ¿Cuántas identifico? Ah, pues identifico 5 valores que son los superiores. Miren, para eso me sirve, para identificar. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Ojo, miren que ya el punto 6 me dice, aplicar en valor total el siguiente formato. Miren que en valor total, ¿cierto? Miren lo que dice. Las facturas, el primero, las facturas que sean iguales o superiores a 950.000 deben tener un color verde. Entonces póngale en cuidado, un color verde. El 6.2, las facturas que se encuentren entre, miren, un color amarillo. Las facturas, miren que ahí dice el siguiente formato, entonces yo puedo utilizar el primero. Las facturas que sean iguales o superiores a 950.000. Entonces miren lo que hago. Selecciono, entonces simplemente formato condicional, reglas, y le voy a poner es mayor que. Entonces, ¿cuánto es? 950.000. 1, 2 y 3. Miren que yo no utilizo ni punto ni nada, simplemente con eso. Que el color verde, listo, le pongo el color verde. Ahí se los puse. Miren, mayor a 950.000. Miren acá. 950.000, todo por encima. 952, 988, listo. Vamos a observar el segundo. Dice, las facturas que se encuentren entre 785 y 900 deben tener un color amarillo. Listo. Miren que ahí está marcado. Formato condicional, reglas, y le voy a poner en. Entonces, observen que él me está diciendo un parámetro. 785.000, ¿sí? Y 949.999. ¿Cuál? Un color amarillo. Vamos a ponerle un color amarillo. Aceptar. Miren, solamente uno. Listo. Uno. Nos dio uno. Uno. Vamos para el siguiente.
Las facturas que se encuentren entre 550 y 784. Como ya lo tengo marcado, miren que le voy a poner formato condicional, reglas, ahora entre. Entonces ahí me dice, ¿entre quién? Entre 550 y 784.999. Un color rojo. Voy para el color rojo, dejémoslo así. Aceptar. Miren ahí, no me puso ninguno. Entre 550 y 784. Miren que no hay ninguno en ese rango. Y el último, ¿cuál es? Las facturas que se encuentren por debajo de 550, color negro. Pero mire que si les ponemos un color negro se pierde. Entonces vamos a mirar por debajo de 550. Formato condicional, reglas por debajo. ¿Es menor que 550? Listo. Pero miren que aquí yo le voy a poner un formato personalizado y vamos a ponerle un gris. Aceptar y aceptar. Por debajo de 550. Mire el resto. 416, 500, 285, 374, 107, 416 y 220. Miren ahí. El único que faltó fue el rojo. ¿Por qué? Porque el rojo no había. Pero ¿qué pasará para mirar a ver si es cierto? Miren que el color rojo tiene que estar en ese rango. Entre 550, vamos a ponerle 560.000. Marquemos aquí a ver, 560.000. 1, 2, 3. Enter. Miren, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dio? Porque la regla yo no la apliqué allá. ¿Sí se dan cuenta? Miren que esos son valores. Esto es un cálculo y esto es un valor. Por eso no me está dando. ¿Sí ven? Entonces, observen qué importante es tener muy claro si yo sigo cada uno de los pasitos que me están diciendo acá. ¿Listo? Miren que ahí simplemente me faltó una NID o el nombre. Si quieren lo colocan o si no lo dejan así. Lo importante es tener claro el ejercicio. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Cuéntenme pues, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Claro o no claro? Sí, profe, todo claro. Sí, listo. Qué bueno saberlo. Muchas gracias por contestar. Bueno, vamos a seguir entonces. Miren que ahora vamos a trabajar el ejercicio número 2. Vamos a mirar qué nos dice el ejercicio 2. Entonces, póngale en cuidado. Miren lo que nos dice acá. Tenemos un cuadro con dos columnas. Llegadas tardes registradas en el mes. ¿Listo? Miren ahí. Entonces, observen que yo tengo el empleado y número de veces. Miren lo que ahí lo tengo. Entonces, miren lo que nos está diciendo. En la siguiente tabla queremos que los nombres de las personas que han llegado tarde al trabajo más de 3 días en el último mes se pongan en rojo. Entonces, a ver, vamos a entender el ejercicio primero que hay que hacer. Entonces, observen. En la siguiente tabla queremos que los nombres de las personas que han llegado tarde al trabajo más de 3 días en el último mes se pongan en rojo. Entonces, uno normalmente dice, listo, el número de veces. Lo que nos están pidiendo es mayor que 3. Mire ahí, mayor que 3. Entonces yo digo, formato condicional, reglas, el que es mayor que 3. Y le doy aceptar. ¿Listo? Entonces miren todos los que aparecen. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que no solamente este, sino que los nombres también aparezcan en rojo. Y uno dice, profe, ¿y cómo se hace eso? Que sea mayor que 3. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esos nombres se pongan en rojo? ¿Qué se les ocurre a ustedes, muchachos, que podamos trabajar con eso?
¿Mm? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Piensen a ver qué lo podemos hacer. Sería con fórmula condicional. ¿Sería con qué? Con la fórmula de sí. Con la fórmula de sí. Pero mi vida, ojo que estamos trabajando de formato condicional. ¿Cómo la harías? Dime cómo la harías tú? ¿Y aquí qué escogerías como para hacerla? ¿Cómo la harías? Trátala de hacer ahí en el equipo a ver si te da y nos cuentas a ver si te da o no te da. ¿Listo? Proceso electoral acordaron los presidentes del Senado. Profesor, sería formato condicional en una donde nos diga mayor a 3 días. Más de 3 ¿Mayor días. que qué? Listo. Como colocar lo que sea mayor de 3. ¿Sí? O porque no dicen mayor o igual. Dicen más de Sí. 3 días. No, simplemente más de 3 días. Ajá. Entonces, formato condicional. ¿Sí? Pero ven, te pregunto una cosa. ¿Escoges solamente el número de veces o el empleado? ¿O escoges todo? No, el número de veces. No, por eso, ¿qué fue lo que yo hice? Mire, el número de veces, ¿cierto? Yo simplemente le digo formato condicional, reglas, y le pongo es mayor que 3. Mayor, 3 Y mire días. que ahí me marco. Pero mira lo que nos están pidiendo. Queremos que los nombres de las personas que han llegado tarde al trabajo más de 3 días en el último mes se pongan en rojo. ¿Cómo la podemos hacer para que se nos pongan rojo los nombres? De paz, de conocimiento de cuáles pues entonces ahí lo que tiene que hacer es seleccionar todos los nombres de los empleados. ¿Listo? Todos los nombres. Sí. Vamos a formato condicional. Sí. En administrar regla. Sí. Administrar reglas. Sí, en list. Entonces ahí dice nueva regla. Sí. El marco jurídico recibiendo un saludo protocolario del ministro de Defensa y la radicación. Pues, póngale tranquila. Utilice la fórmula, listo. ¿Y ahí qué le coloco? Ahí colocamos igual. Sí. Yo creo que había que seleccionar toda la tabla. Sí. Exactamente. Entonces póngale cuidado. Muy bien. Ya cayó usted en cuenta. Súper bien. Claro. Aquí hay que hacer lo siguiente. Yo voy a borrar. Entonces yo tengo que seleccionar toda la tabla. ¿Cierto? Listo. Ahí sí me voy. Formato condicional. Bueno, digámosle que nueva regla. Utilizo esta fórmula. ¿Y qué le doy entonces? Le dice igual, Muy bien. mayor a 3. ¿Igual qué? ¿Igual qué? Mayor a 3. Igual o mayor a 3. Mayor a 3. No, ahí colóquele más bien el nombre. Tiene que seleccionar el nombre. Si esto es igual o mayor a 3, entonces Entonces aquí, igual sí. Le pongo aquí, igual sí que. Si la celda B4. Si la celda. Entonces, ponga un paréntesis, ¿o qué? Si esta celda es mayor a 4. Así. No, sí, no, porque tenemos que colocar el dato de lo que necesitamos. Entonces sería más bien ¿Sí? C4. Sí, C4. Bueno. Sí, B4, listo. Ajá. Es igual o mayor a 3. Es mayor o igual a 3, sí.
Este año se registra el resultado ha sido nefasto. Póngale el color, ok. Digamos aquí en formato, pongámosle este. El color. Lo más rápido posible. Sí, aceptar. Ay, pero hay ¿Qué pasó? Vamos a mirar. Integral para la importación, Aceptar. fabricación, comercialización. Si yo le doy a aceptar, mira, hay un problema en esta fórmula, nos dice. Sí. ¿Cuál puede ser la fórmula? Necesario para fortalecer la seguridad nacional y evitar que los grupos armados ilegales sigan cometiendo delitos con los dispositivos. En Colombia vienen siendo utilizados Serán drones corchetes en el 3. Bueno, póngale cuidado, mire. Usted tiene razón en algo. Hay que hacerla, ¿qué? Hay que hacerla con esa fórmula, pero póngale cuidado. Vamos a hacer una cosa, mire. La fórmula es la siguiente. Lo primero que había que seleccionar es toda la tabla, ¿sí o no? Pero miren lo que pasa. Dígame en qué columna están las veces. ¿En qué columna? En la columna C, ¿sí o no? ¿Y en qué? Y póngale cuidado. En la columna C están las veces. Miren que él me está diciendo que el que sea mayor de 3, póngamelo en rojo. Entonces, yo le voy a poner esto. Igual, póngale cuidado. Voy a seleccionar, en este caso, Y por otro lado, hay este alarma. primer dato. Voy a seleccionar este primer dato. Pero lo que quiero fijar es simplemente la columna, dejarla absoluta. Miren acá. Recuerden que con F4 yo la puedo ir cambiando. Yo voy a dejar es la columna. Va a quedar así. Igual peso C4. ¿Por qué así? Porque la columna C es la que tengo que dejar en blanco. Tengo que fijarla. ¿Sí? Y un seguimiento a estos Porque problemas que no esperemos que se ya le repitan pongo. veces Si las es mayor, que se sufren en es- muchos hogares. póngamela en rojo. Ay, se está escuchando muy maluquito, profe. Ahí me escuchan mejor o no. ¿Será que Cata, se le escucha Cata como tiene el interferencia en micrófono? el Yo creo que Cata fondo. tiene el micrófono también. Muchachos, esperen, es que están todos con el micrófono. Bueno, estaban 3 personas con el micrófono abierto. ¿Ahí me escuchan bien o no? ¿O se escucha mal? Sí, señor, ahora sí. Listo. Recuerden que no pueden dejar el micrófono abierto porque causa interferencia. Espérenme un segundito. Muchachos, ahí están viendo. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya están viendo la pantalla otra vez o no? Sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces miren, entonces lo que la compañera ahorita nos estaba diciendo es cierto. Entonces miren cómo hay que hacer la fórmula. Miren acá. Dar formato a los valores. Entonces hay que utilizar esta, donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. Miren que acá dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces miren que eso siempre empieza con el símbolo igual. Recuerden que yo voy a escoger el primer dato. En este caso, esta celda C4. Pero voy a dejar simplemente fija la columna, solamente la columna. Por eso él aparece peso C4. Profe, ¿por qué? Porque tengo que dejar la columna y voy a validar
que donde sea mayor que 3, póngame a todo rojo. Miren que ya seleccioné el color rojo o el color que quiera. Por decir algo, yo voy a escoger este, para que no se vea tan fuerte. Si yo le doy aquí aceptar, miren que ya le doy aceptar y acá le doy aplicar, aceptar. Miren que donde aparece mayor que 3, él me le pone los nombres. Miren, 4, 9, 9, 6, 8, 5, 8, 10, 7, 6, 9, 5, 10, ¿sí? Mayor que 3. Miren que los 3 se quedan ahí porque nos dice más de 3 días, ¿sí ven? Entonces, miren cómo hay que hacer la fórmula, muchachos, ¿sí? Miren, queda así, igual peso C4 mayor que 3, ¿sí? ¿Por qué yo la hice así? Recuerden que uno puede poner fija una columna o toda la celda, o puedo dejar fija solamente la fila, ¿sí? En este caso, solamente dejé fija la columna para que ustedes la puedan hacer. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí les dio a ustedes ahí haciendo el ejercicio? Profe, tengo una duda. Si uno la quiere, ¿Cuál? digamos que hubiera sido mayor o igual, entonces le puede colocar igual, mayor, igual o cómo debe Claro, hacerlo. miren, pónganle en cuidado. Miren que aquí yo lo tengo mayor, ¿cierto? Y miren que el 3 no se ve. ¿Qué pasa si yo le pongo a esto mayor o igual? Démosle a aceptar, démosle a aplicar y miren que el 3 ya se marcó. Miren este, el 3 marcado, el 3 marcado, el 3 y el 3, lo que ahorita no nos mostraba el 3. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí te dio o no te dio? Miren, con Sí, gracias, solamente profe. poner mayor o igual. Claro que sí, con todo gusto, para eso estamos. Los demás, muchachos, ¿sí les dio o no les dio? Porfa, me cuentan. Muchachos. Sí, Profe, profe. a ver, así me Muchas dio. gracias. Listo, dale pues, con todo gusto. Bueno, trátenlo de hacer ahí. Por eso se los estoy poniendo aquí, muchachos. Ve. Por eso les dejo la fórmula ahí. Por si tienen algún errorcito, miren cómo queda. Igual, pesos 4, pesos C4, mayor. Tiene que quedar mayor. Miren que ahorita yo le puse es igual, fue porque la compañera me preguntó que si yo quería también el 3, miren que si le quito el igual, inmediatamente el 3 no va a quedar ahí. ¿Listo? Bueno, y vamos ahora a realizar el último ejercicio, el ejercicio número 3. ¿Listo? Miren acá. Entonces, vamos a mirar primero qué tengo. Entonces, miren que yo en la columna A y en la columna B hay algo que dice BD Web. ¿Qué significa eso? Base de datos web. Y en la columna D y E tengo base de datos local, ¿cierto? Mire, entonces, ¿yo qué tengo? Simplemente en la primer columna, en la A y en la D, tengo unos números de placa. Miren que esos son números de placa. Y en la columna B y E tengo unos laterales de los carros, H, el que corresponda. ¿Listo? Entonces, miren que yo analizo primero los datos. ¿Listo? Y ahí ya me dice, encuentra con un color rojo los valores duplicados de las placas y con un color verde los valores únicos laterales. Entonces, miren que yo tengo que comparar dos columnas. Tengo que comparar la columna A con la D para marcar los duplicados y la columna B con la E los valores verdes únicos. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen, profe, pero ¿cómo hago yo para seleccionar primero uno y luego la otra? Entonces, recuerden, primero yo selecciono estos primeros datos, del primero al último. Miren que cuando lo termino de seleccionar, voy a presionar la tecla Control y la dejo hundida. Y luego comienzo del último dato o del primero
le hago un clic sostenido y selecciono las demás. Entonces miren que ahí yo voy a comparar la columna A con la D. ¿Cómo lo hice? Recuerden, primero selecciono la primer columna, presiono la tecla control y luego un clic sostenido en el primer dato hasta el último. La tecla control me permite seleccionar los elementos que están dispersos. ¿Listo? Entonces miren que yo cuando ya lo tengo así, pues simplemente ya vengo. Formato condicional, reglas para resaltar. Recuerden que aquí están valores duplicados. Los duplicados y miren que él inmediatamente pone los valores duplicados. Eso es todo. ¿Sí? Ahora vamos a mirar el segundo, que dice los valores únicos de lateral. Entonces, selecciono la columna B, presiono la tecla control y selecciono los otros. ¿Listo? Y ahí simplemente formato condicional, reglas para resaltar. Miren que ya no son valores duplicados, cambio duplicado por únicos, los cambio al color verde o al color que ustedes quieran para que ensayen más colores y le dicen aceptar y mírenlo ahí. El color rojo para duplicados, perdón, y miren que aquí lo hice, no, ahí están los únicos, véanlos ahí, porque los otros ya son los duplicados. ¿Sí ven? Miren ahí. Venga a ver, rectifiquémoslo, que creo que cometí un error aquí. Así, únicos, esos son los datos únicos, no, sí lo había hecho bien. Entonces, ahí los tienen, los valores duplicados y los valores únicos. Miren que ahí tengo todo como lo le está pidiendo el ejercicio. Entonces, miren que este es todo el ejercicio del formato condicional. ¿Sí ven? Miren ahí, lo voy haciendo cada uno, cosa por cosa. ¿Qué necesito? Esto, aquello, y lo voy haciendo. Pero miren lo importante que es analizar primero los datos que tengo y para dónde voy. ¿Sí ven? Cada uno de los datos. Cuando ya lo tengo claro, entonces venga pues ahora sí, hagamos esto, hagamos aquello para poder que nos dé. ¿Listo? Bueno, muchachos, observen entonces lo que les iba a decir ahorita. Hoy es la penúltima clase. Ya tenemos simplemente el último día de clase, que es el próximo martes. Antes de continuar, ¿sí? Con la siguiente formación que Viviana me invitó a seguir con Excel intermedio. Y Excel intermedio vamos a seguir en la misma tónica, los martes y los jueves de 6 a 8. ¿Listo? Miren que yo creo que nos ha dado buen rendimiento y hemos hecho los ejercicios todos bien clarito, los que hemos tenido, ¿sí o no? Si ustedes se dieron cuenta, esta mañana yo les envié 2 ejercicios, ¿sí? Que los tengo por aquí, que ya se los voy a mostrar, que fue el ejercicio final. Miren que le envié un solo archivo que dice ejercicio final con 2 ejercicios. Uno que dice ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿Qué hay que hacer con eso? Que yo les voy a poner en el chat. Hay que normalizar cada cuadro de esos, ¿sí? Miren el ejercicio 1. Vamos a analizarlo. Observen que yo ahí tengo unos artículos. La impresora, una CPU Pentium, un monitor, un ratón y un teclado. Y tengo unos precios y unas cantidades. Miren que él me está diciendo, a la vista de los datos que se presentan en el siguiente formato de factura, obtener primero el precio bruto, el neto y con IVA para cada producto.
el total de cada importe bruto. Miren acá, el total bruto, el total neto y el total de la factura. Es sumar cada columna, ¿cierto? Y miren lo que dice, considerar un IVA del 16%. Miren que no le puse el 19%. Entonces, cuando yo hablo de normalizar este cuadro, ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿cierto? Tienen que darle una presentación que sea acorde al cuadro, ¿cierto? Le pueden poner un título, los identificadores de columna que resalten de lo otro, ojo con el tipo de datos, ojo cuando yo les pido el precio, el bruto, el neto y el total, que tengan el formato acorde a lo que sea de números, que tenga el punto de separación de miles, etcétera, etcétera. ¿Listo? Miren que eso es. Y el segundo ejercicio, miren ahí, dice colombiana de papeles. Tengo una factura y tengo una fecha. Miren que ahí tiene la fecha. Miren que ahí tengo algo que dice número de cajas, tengo algo que dice descripción, precio caja, valor, IVA y total. Y debajo yo tengo un subtotal, un descuento y un neto a pagar. Entonces miren que después tengo un IVA del 16%, un descuento del 5% y tengo unas observaciones. ¿Qué me están pidiendo? La fecha debe actualizarse de acuerdo con la hora del sistema. Miren que aquí ya lo tienen. Si ustedes separan, miren que ahí está la función que dice hoy. Si ustedes hoy lo abren, pues hoy le va a mostrar el 31 porque esta fecha está de acuerdo al reloj de cada computador. Miren que hoy es 31. Si ustedes mañana lo abren, les va a aparecer como 1 de agosto. Si lo abren el sábado, el 2, si lo abren el domingo 3 y así sucesivamente, miren que esa es la función que me va a mostrar la fecha. ¿Listo? Miren el siguiente. Digitar número de cajas, descripción y precio de caja. Solo son 7. Observen que le van a meter 7 productos. Aquí está el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Porque ya de aquí para allá ya son fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Que ustedes le metan el número de cajas. Profe, ¿cómo así? Entonces, miren, ¿qué es? Por decir algo, yo voy a hacer un embarque a Estados Unidos. Voy a despachar 20 cajas. ¿20 cajas de qué producto? De unas telas. Voy a exportar 10 cajas de unos hilos. Voy a mandar agujas. Voy a mandar máquinas. Lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Entonces, mire que todo el mundo va a presentar un trabajo completamente diferente con el número de cajas, con la descripción, el precio de caja. Usted le pone el precio que quiera. El valor, el IVA y el total salen con fórmulas. Miren que en la parte de abajo nos va a ir diciendo, digitar el número de cajas, listo. Calcular el valor, número de cajas multiplicado por el número de la caja. Miren que yo le estoy dando qué va con cada cosa. El IVA es igual al valor multiplicado por el porcentaje establecido. ¿Cuánto? El 16%. Total es igual a la suma de IVA y valor. Calcular el subtotal, que es abajo la suma. Descuento es igual al subtotal multiplicado por el porcentaje establecido. ¿Cuánto? Del 5%. Y calcular el neto a pagar. ¿Cuánto tengo que pagar? Miren que el cuadro también necesito que me lo normalicen. Ustedes ya verán cómo lo presentan. La presentación va en cada uno de ustedes, como la quieran presentar. ¿Listo? Entonces, oído lo que van a hacer o lo que vamos a hacer. Este va a ser el trabajo final. ¿Qué es lo que quiero mirar en cada uno de los cuadros? Que ustedes, muchachos, utilicen las fórmulas acorde a las que hemos venido trabajando.
Si hay que hacer una sumatoria, por favor, con el botoncito o con insertar función, con lo que ustedes quieran, pero utilicen las herramientas, analicen, miren los resultados para ver si es verdad que el resultado me dio, compruébenlo para que yo les diga, para yo poder mirar eso. Entonces, pónganle en cuidado. ¿Qué es lo que van a hacer? Como el martes es la última clase, entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Ahí les dejé el ejercicio. Si ustedes están de acuerdo y si quieren ver clase el martes, pues la vemos. Si no, este ejercicio me lo pueden presentar hasta el próximo martes. ¿Listo? Si no van a presentar este ejercicio el mismo o hasta el martes, hay plazo de presentar cualquiera de los dos archivos que vimos, ya sea el de formato condicional, ¿sí? Con los ejercicios que vimos hoy, pero necesito esto completamente lleno. ¿Listo? Y el anterior, que fue el primer ejercicio del filtro básico, que también lo hicimos, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Que me presenten ese ejercicio final. Lo que yo quiero es mirar cómo lo van a trabajar cada uno. Quiero mirar cálculos. Quiero mirar cómo calculan el porcentaje. Quiero mirar si están utilizando las fórmulas y las funciones que vimos durante cada sesión. Entonces, eso es lo que quiero. Y que le den una presentación adecuada, una normalización a la tabla adecuada, con los títulos, con un nombre, con la cuadrícula, ¿sí? Que se vea una cosa bien presentada. ¿Listo? Porque este va a ser la entrada ¿a qué? Al Excel intermedio. Entonces, ya muchachos, yo el martes vengo, ¿sí? Les mando la invitación por si de pronto les quedó alguna duda con este trabajo y yo le retroalimento a alguien. Si quieren, yo los espero, yo vengo, me conecto. Si hay alguna duda en la clase o algo con algún ejercicio, lo resuelvo. Si quieren que les retroalimente algo de algún otro tema, bien pueda, pero clase no va a haber. Simplemente si quieren entrar, es para hacer la despedida, para agradecerles todo por este tiempo y listo, muchachos, eso es todo. ¿Entendido lo que vamos a hacer de trabajo final, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Perfecto. Entonces ya saben, muchachos, tienen para trabajar el fin de semana, descansen hoy, mire que el ejercicio es muy sencillo, simplemente quiero que lo practiquen todo lo que hemos visto. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco mucho que hayan venido a la sesión, les deseo una feliz noche. Un feliz regreso a casa para los que no han llegado y cualquier cosa bien pueda, por chat o por correo me pueden preguntar y estaré presto ante cualquier novedad que surja. ¿Listo? Les deseo una feliz noche y Dios los bendiga a todos. Muchas Amén, gracias, Muchas profe. gracias, Muchas profe. gracias. Feliz Feliz noche. noche Feliz para noche. todos. Cuídense, Muchas hasta gracias, luego. profesor. Feliz Con noche para gusto. todos. Que descansen. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.